La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. El día viene para no echar gota. La Actualidad Española, por cierto, nombre histórico, una de esas revistas que hicieron historia en el periodismo español. Digo que la Actualidad Española viene para decir aquello de paren el tren que yo me bajo. Que si se pone en marcha la ley de eutanasia, que si se inicia el proceso para acercar presos etarras a las prisiones del País Vasco. Pablo Iglesias, que ejerce de vice no sé qué, con permiso del gobierno para visitar a los independentistas presos. El PP, que se abre en canal con unas primarias, con la militancia, los inscritos, rozando el ridículo. Los indepes catalanes provocando y provocando. Ahora embajadora en Bruselas, una de las huidas con Puigdemont. Y ya la guinda. Pedro Sánchez, que desde la cuenta oficial de Twitter de la Moncloa nos enseña sus manos. Sí, amigos, 4 fotos de las manitas de Pedro Sánchez bajo el eslogan «Las manos del presidente demuestran su determinación». La excusa, que se ha reunido con los líderes europeos. El momento, tras anunciar su predisposición para el traslado de presos etarras. ¿Qué será lo siguiente del presidente que nos van a titubear? ¿Qué parte del cuerpo? Empezando por esto de las fotos, que me parece mucho más que una anécdota, yo me pregunto, el community manager de Moncloa, su jefe de prensa, el secretario de Estado, su jefe de gabinete, ¿de verdad piensan que esto ha sido inteligente? ¿De verdad creen que esta acción en redes influye y recauda apoyos? Nadie ha dicho en la típica reunión de la mañana que una soberana tontería así es más propia de Maduro o de Kim Jong-un, que es un pasito más de adoración infantil al líder. Ni Pablo Iglesias se habría atrevido a lanzar o colgar tamaña chorrada, nada más y nada menos que con el presidente del gobierno, sus manos y su determinación. En cuanto a los problemas de verdad, empiezo por el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Yo no sé si es el primer recibo de la hipoteca con el PNV, supongo que era también cuestión de un largo tiempo que no ha pasado sin ETA matando. Pero ¿de verdad Sánchez o Grande Marlaska van a cometer este proceso delicadísimo cuando la mitad de los crímenes de ETA siguen sin estar esclarecidos? ¿De verdad? Tras la petición aquella de perdón solo para una parte de las víctimas, ¿se merecen alguna medida de gracia? ¿Por qué? ¿Por una hipoteca política? Pedro Sánchez, por muy presidente del gobierno que sea, mi presidente, ¿se ha puesto en la piel y en la lápida de una sola de las víctimas de estos asesinos? En efecto, se confirma, el cementerio está más cerca de la casa de las víctimas que una cárcel de la casa de los familiares de esos asesinos. ¿Qué menos? Ya puestos con lo de la bondad infinita, el buen rollito y el talante. ¡Ay, el talante! ¿Te acuerdas, no? No tiene nada que decir el gobierno, ni siquiera Josep Borrell, sobre que la embajadora de Cataluña en Bruselas sea la tal Meritxell, una de las subidas con Puigdemont. ¿También vamos a tragar con esta? Y a más, ¿será verdad que Pablo Iglesias visitó a un Jordi en la cárcel de Soto del Real tras un permiso especial del Ministerio del Interior? No, al final va a ser cierto que es vicepresidente o embajador plenipotenciario y resulta que no nos hemos enterado. Y la última, claro, las primarias del PP. Como diría aquel, Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? Lo dicho, para no echar gota. Que pare el tren, que yo me bajo. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Samuel Crespo Domínguez, el lugarteniente del clan de los Castañas, el que se fugó del hospital de La Línea tras ser detenido por la policía, ha sido arrestado esta mañana gracias a una operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Jimena de la Frontera, en Cádiz. Recuerda aquel suceso en el que este tipo le detiene la policía y cuando le detiene la policía le lleva al hospital y una banda de compinches lo saca literalmente de urgencias. Bueno, pues junto a Crespo ahora ha caído otro supuesto narco. El caso está bajo secreto de sumario. Crespo es uno de los narcos más buscados desde que un grupo de encapuchados, como te digo, lo liberaron de aquel hospital. Crespo se fugó el 6 de febrero. En un primer momento se sospechó o se dijo que había ido a Marruecos, pero la policía nunca descartó que hubiera regresado a España
y se barajaba incluso que estuviera en la línea, oculto, ayudado por los Castañas. Bueno, de hecho, Antonio Tejón, uno de los dos líderes de dicho clan, fue arrestado hace 2 semanas en la línea, pese a que la policía también lo buscaba desde que huyó con su hermano a Marruecos. A Samuel Crespo Domínguez, de 32 años, del hospital que ha caído, se le atribuyen alijos de droga, como peón. Era una de las personas de confianza de los Castañas. Tiene 4 reclamaciones de la justicia, 2 de la policía, 2 de los tribunales, para ingresar en prisión. Era cuestión de tiempo. Y del trabajo de la policía y de la Guardia Civil. Otro narco de la comarca de Algeciras que va para adelante. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. A vueltas con el drama de la inmigración ahora en Estados Unidos. Fíjate qué historia nos llega a través de la agencia EFE. Un bebé que literalmente olvidó a su madre. El bebé no la reconocía. La salvadoreña Olga Hernández consiguió reunirse con su hijo después de que se lo arrebataran las autoridades casi 2 años antes. A la hora del reencuentro, el niño, ni caso. No sabía que esa señora era su madre. A pesar de que ella lo abrazaba con ansia, nada. El pequeño paralizado. Cuando me vio, cuenta Olga, no me reconoció, estaba como asustado. Yo le decía, mi amor, ¿no me reconoces? Y él solo me miraba con sus grandes ojos, se me quedaba mirando como diciendo, ¿qué pasa? ¿Un día me dejan y ahora aparecen? El peque, que ahora tiene 22 meses, cambió de actitud cuando vio a su hermano mayor de 5 años con un juguete, una figura peluda de Stitch. El mayor tenía un soldado de juguete y haciendo ruidos lo acercó lentamente a Stitch. «Me voy a comer a Stitch, mi soldado se va a comer a Stitch», gritaba. El pequeño reaccionó, viendo que estaba otra vez con su hermano. El padre, por su parte, lleva meses detenido en un centro para indocumentados en San Diego. El reencuentro ocurrió en febrero en un aeropuerto de Los Ángeles, después de que el bebé fuera internado en un albergue de Texas. Olga, su marido y sus 2 hijos salieron en 2017 de El Salvador, viajaron a pie durante días y ya en México cruzaron en La Bestia. El precio del billete era alto, pero el bebé, enfermo, obligó a pasar solo al padre y al pequeño en autobús. Ya en la frontera, el marido de Olga y el bebé fueron separados y la familia tramita actualmente una petición de asilo para quedarse en Estados Unidos y huir definitivamente de las maras en El Salvador. La madre dice que le daba miedo que mataran a uno de los 2 niños o que se criaran en un ambiente tan violento como el de su país, sin infancia. Olga y su esposo fueron separados de su bebé como consecuencia de la política tolerancia cero en Estados Unidos que procesa criminalmente a los adultos que llegan de manera irregular, lo que ha provocado la separación literal de familias enteras. El gobierno Trump comenzó a implementar en abril esta política, aunque ya desde finales de 2017 las autoridades comenzaron a dividir familias en algunas partes de la frontera con México. El bebé, que no reconoció a su madre tras la separación en frontera, cuando se reencontraron, ni caso. No sabía que esa señora, Olga, de nombre ficticio, era su madre. Qué historia tan cruel y tan real sobre la inmigración y la deshumanización. Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes. Buenas tardes. Julio César Herrero, ¿qué tal, amigo? Hola, Ángel, bien. Nicolás, tú que eres un tío de manos con determinación, los jefes de prensa o de campaña o los asesores, los gabinetes, por tu experiencia, ¿influyen tanto en un político como para llevarte a error o llevarte incluso al ridículo? ¿O el político en un momento determinado dice, por ahí no paso? No sé si con la edad me estoy volviendo un poco agrio, pero influyen en proporción inversa a la valía del personaje. Joder. ¿Cómo era eso de ¡pasen toda la boca! Julius. Bueno, a nadie en concreto, al que se siente, se sienta aludido. Sí, aquello de no, si alguien se ha ofendido. Pues eso, dos problemas. ¿Qué? Tú eres profesor de esto, en parte. De marketing político y de teoría política y de influencia de los medios y las redes en la política y viceversa. Claro. Opinión sobre la campaña. La campaña esta de las últimas semanas. Un despropósito. ¿Por qué? Un despropósito, desde todos los puntos de vista. Vamos a ver, se está yendo de las manos a... Bueno, nunca mejor dicho. A quien está detrás de esto, que imagino que esto tiene que ver con la dirección de gabinete, que curiosamente, y contra la tradición que venía, no solamente la de este país, sino la de otros muchos, pues la jefatura, la dirección de gabinete de presidencia o del presidente
era gente con un perfil diplomático, en fin, bueno, pues... O muy político. Muy político y extraordinariamente discreto. En este caso, la dirección de gabinete de presidencia de gobierno recae sobre alguien que es especialista en marketing político. ¿Hablamos de? De Iván Redondo. Iván Redondo. Correcto. El famoso Iván Redondo ya. No tenemos relación. ¿De qué? Por el apellido. Ah, por el Redondo. No, pero es vasco también. Tu primo Iván. Es donostiarra. Sí, no, Tu primo Iván. Es No, donostiarra. para que se sepa. perdona. A un vizcaíno de Portugalete le No dices le digas que Donostiarra, es le has hundido. No, digo que es de la misma zona. Le has hundido. De por ahí cerca. De la misma, misma zona, zona, dice. uno de Portugalete al lado de Bilbao. Madre mía. Bueno, el País Vasco. Ya, Sí, eso pero es muy grande, aunque Ahora parezca pequeño. Nos estamos volviendo locos. Y De además Bilbao- nos estamos yendo de- del tema. perdona, de Bilbao y la margen izquierda, las afueras. Correcto. Pues ya está. No Venga. volverá a ocurrir, Redondo, digo. No, sí, a mí Nicolás. no Que, exacto. es por dejarlo claro, vamos, no tengo ningún... A ver. Tengo hasta un cierto aprecio por ese señor, porque ha logrado cosas importantes, según parece. Así. ¿Cuál? No sé. Bueno, es que no te quería interrumpir. No, pero piensa alguna y luego ya... Bueno, ha estado con el actual presidente del gobierno y ha colaborado con él en todo su mandato como secretario general. Además, ha sido también, No, hay una cosa según que- parece, el hay que una- logró que el PP se instalara en Badalona. Badalona Y en Extremadura. y en Extremadura. Bueno, Luego es verdad que con no es- Basagoiti, por ejemplo, con tu amigo Basagoiti, nuestro amigo Basagoiti, no tuvo ningún éxito. Obviamente, aquello es territorio imposible. Por otra Bueno, parte, pero Basagoiti logró una Y- gran proyección política. Y ¿eh? hay otra parte en la que triunfó. Yo no sabía que había estado con Basagoiti, Sí. pero mira. Pero hay otra parte en la que triunfó absolutamente, y eso hay que reconocerlo, que es en las propias primarias del PSOE. Suponiendo que esto se deba a la acción del Bueno, consultor no, del que estamos hablando. Pero yo imagino que en un porcentaje, sí, ya estaba con él. En un porcentaje tendrá que influir, ¿no? Cuando lo hace mal, y cuando lo hace bien acierta o gana, pues será para bien, ¿no? Pues sí, bueno, yo imagino también que Pedro Sánchez y el equipo con el que estaba trabajando antes, el resto de políticos, los más allegados, también tendrían criterio y tendrían las cosas claras Sí, sobre pero es que de qué son los manera- mismos que ahora, ¿eh? sobre de qué manera acceder. Pero estamos Bueno, hablando de la a la parte del campaña marketing. de- Sí. Digo, creo que se va de las manos. En primer lugar, tengo la sensación de que hay un esfuerzo por demostrar que Pedro Sánchez es un político presidenciable, olvidando que ya es presidente. Y ese es el primer problema. Cuando uno trabaja por demostrar a alguien que es presidenciable es porque está en campaña y pretende acceder. Una vez que ha accedido no se trata de demostrar que es presidenciable. Sino se trata de demostrar otra serie de registros, probablemente el manejo del registro ejecutivo, otra serie de registros, que es lo que se presupone, fundamentalmente el ejecutivo, a quien está en la presidencia de gobierno. Estamos viendo, esto es el resultado, o esto puede tener como resultado la extraordinaria sobreexposición del presidente en un tiempo récord. Vimos, con el tema del avión, vimos a Sánchez subiendo del avión, bajando del avión, saludando desde el avión, mirando en el avión, hablando en el avión. Hemos visto a Sánchez desde todas las posturas habidas y por haber, presentables, en un avión, menos manejando los controles. Tú de ideas. Esto no tiene un pase, no tiene ninguna razón de ser ni ninguna explicación. No es, además, por otra parte, necesario. No se trata del exceso y tampoco del defecto que, por ejemplo, había con Mariano Rajoy, que además era prácticamente imperceptible en las redes sociales y no tenía esa parte de visibilidad que también es necesario para manifestar el trabajo de la presidencia de gobierno. Y esto lo había dicho ayer a las 2 de la tarde, lo del Sánchez subiendo, bajando, no sé qué. Y dice, esto es sobreexposición mediática. El siguiente paso va a ser la frivolidad. Bueno, pues 8 horas después aparecen estas imágenes. Las de las manos. Sí, imágenes terribles. Imágenes terribles, a ver, no nos vamos a poner dramáticos, pero no olvidemos que se trata de una cuenta institucional, la de la segunda institución del país, la Moncloa, que, por tanto, debería centrarse en dar información de carácter institucional y si en algún momento quiere ser información con intención, está bien, pero no puede ser burda. La comunicación política, marketing político, para ser más precisos, el marketing político tiene que tener un carácter estratégico, tiene que ser inteligente, tiene que ser fino. Cuando es burdo y cuando se percibe cuál es la intención de una acción determinada, deja de tener eficacia. Y en este caso puede incluso hasta faltar a la inteligencia del presentable, porque si vemos el tuit incluye las fotografías desde una cuenta institucional, pero no deja la interpretación, sino que ya te interpreta qué significan esas manos, que por otra parte desconocemos en qué ambiente y en qué momento, y referidas a qué tipo de intervención fueron tomadas, y además te explica el significado. Oiga, no, usted puede hacer fotos con intención y después que un asesor desde fuera, que un analista, que un comentarista se fije en las manos y diga,
esas manos pueden estar significando eso. Pero, hombre, que en el mismo tuit te pongan las fotos y además te lo expliquen, y además siendo el tuit de la segunda institución del país, es sencillamente una tomadura de pelo. A lo mejor nos estamos fijando demasiado en el continente. Pues puede ser, la verdad es que a mí me lo enseñaron, sí, me lo enseñaron, y no le presté ninguna atención, me pareció una frivolidad, como cuando sacaban con excesiva frecuencia al presidente del gobierno anterior andando de una forma casi inverosímil, o cuando dejaban una luz encendida en la crisis diciendo que el presidente estaba trabajando. Me parece cosas que se les ocurra al entorno y tienen eficacia mientras dura la suerte o el viento a favor, y no tienen más que eso. Sí, el problema del marketing, cuando hablas de un producto dirigido a consumidores o cuando hablas de un producto político dirigido a votantes, es cuando el marketing lo es casi todo. Tú puedes tener una campaña de marketing excelente sobre una lavadora, pero si la lavadora es un desastre y se te cacharra al mes a la quinta puesta, pues ya se va al garete la campaña de marketing y la marca de la lavadora, ¿no? Una estrategia de marketing se debe referir a un programa, o a un programa electoral o a un programa de gobierno. Y el marketing complementa. Siempre. No al revés. No puede ser lo sustancial el marketing político, porque eso dura lo que dura. En algún libro sobre los presidentes, varios, uno republicano y otro sobre Obama, se ha explicado bastante bien cómo terminaban saliendo las frases tan contundentes y bonitas en ocasiones, más de Obama que del republicano, pero en general eran frases siempre muy eficaces. El tipo en lo nuestro, el España va bien. Y eran el producto de un esfuerzo extraordinario de muchas personas y trabajo del propio personaje que las iba modificando y las iba cambiando. Es decir, que aquí me da la sensación, no me estoy refiriendo a lo de las manos, me estoy refiriendo ahora en términos generales, que lo que expresan muchos en el Twitter no es el producto de una destilación que lleva a una frase concreta que te provoca pensar, sino es todo. No tienen más por detrás, ni por delante, ni por arriba, ni por abajo que lo que han puesto en el Twitter. Es estrictamente, justamente, lo que produce la conexión de sus neuronas, lo que ponen en el Twitter. Pues aquello no, aquello tiene un trabajo extraordinario en ocasiones, quiero decir, y no me extraña que salga muy bien porque ha habido un trabajo de mucha gente para sacar esas frases. La duda es, si me permitís, este tipo de campañas, las manos, haciendo footing sin sudar, es un milagro. La foto del perrito, o en 1000 poses del avión, la de las gafas, que me parece una foto de una horterada infinita. ¿Tiene un efecto positivo para lo que se busca? Tú haces esa campaña pensando en, efectivamente, la imagen del presidente, construir al presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Votantes. ¿Esto funciona? No. Cuando se ridiculiza la acción, cuando te han pillado con el carrito del helado, cuando te están desvelando la coña, cuando todo esto está provocando risa, cuando es objeto de primeras páginas de periódicos y se comentan tertulias, echándose unas risas a costa del asunto, o ejerciendo una crítica contundente por la utilización, probablemente propagandística, y sí, probablemente propagandística, de la segunda cuenta institucional del país, no sirve. El efecto probablemente es el contrario, porque como sigas haciendo acciones de esta jaez y te sigan pillando, tienes un serio problema, ¿no? La buena acción es aquella que, primero, si se nota, es para bien. No genera este tipo de crítica. Y en este caso es que no tiene un pase. A mí no me consta que alguien haya dicho, fíjate, qué bien. No, qué manos. No, sí, claro, eso, fíjate qué manos. No lo tiene. ¿Esto funciona en el voto? Yo creo que no. Es decir, lo que va a funcionar al gobierno actual es que, en contraste con el gobierno anterior, pues parece un gobierno más luminoso, más joven, preparado, que un poco más festivo. El otro parecía que él habrá pasado el tiempo aquellos ministros de Felipe II que llamaban los ministros de la eternidad. Y sobre eso ya está hecha lo que tengan que hacer. Lo que hagan de más probablemente les termine perjudicando. Es decir, ya lo han hecho, ahora lo que tienen que es que gobernar. Ahora lo que tienen que hacer es hacer. Ahora lo que tienes que hacer es una ley, la otra. Y para eso has llegado al gobierno, no para otra cosa. Y eso es lo que al final, dentro de unos meses,
con las primeras indicaciones contrarias que siempre tienen los gobiernos, inevitablemente, pues los ciudadanos les demandarán a todos, como es lógico. Lo que pasa es que esto, si continúa y la oposición es capaz de trabajar un argumentario a partir de todas estas cuestiones, el bug, no sé qué, lo otro de la moto... ¿La oposición cuál es? Bueno, pues eso, los que estén, no sé, imagino que Ciudadanos y supongo que el Partido Popular... Ciudadanos no está. Digo yo, y el PP se fue, el PP se fue. Pues si son capaces de pillar esto y utilizarlo como parte de un argumentario de crítica política y al final te colocan el San Benito de que eres un gobierno de fuegos artificiales, pues entonces tienes un serio problema, o de fuegos fatuos. Quiero decir que es todo, pues eso, sin nada detrás. Ojo, porque eso puede ser una fuente de crítica. Cambiamos de tema, si me permitís. La noticia de esta mañana, el presidente de la Diputación de Valencia, un señor, Jorge Rodríguez, del PSOE, y otros 5 más, detenidos en una operación contra la corrupción por una empresa pública, por delitos de prevaricación, malversación, etcétera, etcétera. Al parecer se investiga si este señor Jorge Rodríguez desvió dinero al Partido Socialista en Valencia. O sea, lo de casi siempre. Reacción principal. Pedro Sánchez, 2 puntos. No adoptaremos ninguna medida hasta que no se le notifique la apertura de juicio oral. ¿Os imagináis que esto le pasa al presidente de la Diputación de no sé dónde, que es del PP? ¿La que se habría liado? Sí, probablemente eso, supongo que es lo que está en los estatutos del Partido Socialista y se habrá referido a los estatutos. Probablemente eso lo pueda defender hoy y no lo pudo defender el Partido Popular, primero porque acaban de llegar al gobierno, segundo porque es el primer caso que sale después de llegar al gobierno y tercero porque juntando todo esto tienen una cierta gracia todavía. Cuando llegue el momento, lo que espero no es que les pasen factura o no, sino que se comporten como han pedido que se comporten los demás. Yo creo que si tenemos que dar una sensación de seriedad, si tienen que dar una sensación de seriedad a los ciudadanos, lo mínimo que se puede pedir a los políticos es que se comporten como han exigido que se comporten el resto. Julius. Poco que añadir a lo que acaba de decir Nicolás, y imagino que este tipo de informaciones pues también es otra de las cuestiones que seguramente podrá utilizar la oposición, si está o si vuelve o si no sé, para ver si efectivamente la vara de medir es igual en todos los casos, en todos los momentos y para todos los partidos. Otra cosa es que tengan la habilidad de establecer relaciones entre esto y lo ocurrido. Eso también se le debe exigir, por cierto, tan intensamente como a los políticos, a los medios de comunicación. Estoy de acuerdo. Porque al final siempre os salís, no digo porque no lo hagáis, en general, te entiendo. pero se tiene que... Acabamos enjuiciando, vamos a ver, ¿no? No vamos a poner solo el foco en los adversarios ideológicos nuestros. El periodista tiene una obligación por encima de su ideología, de una cierta objetividad. Yo no le digo que no sea un hombre de combate o una mujer de combate, por lo menos pero tiene que haber tender a una cierta objetividad. Y si se ha sido muy duro con unos, se tiene que ser, por lo menos, entiéndaseme, medianamente duro con los otros. Sí, te entiendo. Sí, lo que pasa es que probablemente ahora o en los próximos días escuchemos diferentes tipos de corrupción. Y entonces, bueno, pues saldrán especialistas de los partidos políticos a decir, no es la misma corrupción, no tiene el mismo alcance, no, bueno, pues está muy bien, vamos a hacer un máster en diferentes tipos de corrupción y consecuencias dependiendo si es para organizar un acto electoral o si es para colocar a alguien o, bueno. Las fotos, cambio de tema, las fotos de Sánchez se difundieron a las pocas horas, no sé si tendrá que ver o no, pero es así, de la rueda de prensa en Alemania donde dijo que estaba completamente a favor de reiniciar el proceso de acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco. Esta mañana, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, víctima del terrorismo, ha estado aquí en Herrera en COPE. Ni han tenido arrepentimiento. El perdón que han pedido ha sido humillante. Ya lo saben que ni alcanza a los policías, ni a las víctimas, ni a mi hermano, que era un político, ni a su mujer, ni a nadie. Por lo tanto, ni lo merecen, ni la sociedad española lo quiere. Es un tema tan delicado, muy delicado. Es un tema tan a flor de piel y con tanta admiración hacia quien lo ha sufrido que me cuesta hablar con objetividad. Me pueden los sentimientos en una cosa así, ¿no? Pero en fin, ¿cómo lo analizáis? Que para eso estamos aquí.
Yo imagino tu criterio estará bastante más formado que el mío sobre esto, porque mi forma de ver esta cuestión, yo insisto seguramente como expósito que este tema no es fácil abordar, pero sí la cuestión, yo aquí diferencio, una cosa es el tercer grado y otra cosa es el acercamiento, que es en lo que estamos. Si la medida de dispersión de los presos etarras se adoptó en una situación extraordinaria, además fue una decisión de carácter extraordinario, justificado por la existencia de una banda que planteaba un serio riesgo para la seguridad de los ciudadanos de este país, y ese riesgo desaparece, parece al mismo tiempo razonable pensar que la medida que se justifica en la acción excepcional, si desaparece la excepcionalidad, desaparezca la medida. Por lo menos desde un plano lógico. Ahora, a partir de ahí podemos considerar otra serie de cuestiones y me consta, hay muchos casos, hay más de 300 casos que todavía están sin resolver, sería extraordinariamente importante la colaboración de los presos, la cuestión está en si la ley de pedir o exigir colaboración, de pedir o exigir petición de perdón, y creo que a la hora de abordar esto es bueno no intentar mezclar o no mezclar las cosas. Aun siendo francamente complicado analizar el asunto con distancia, porque estamos hablando de vidas y estamos hablando siempre a flor de piel sobre este tema. Pero entiendo que si la medida de dispersión obedecía a una situación excepcional que ya no se produce, lo razonable es que la medida quede sin efectividad. Yo con todo, lo he expresado siempre, con todo el respeto a las víctimas, con el objetivo de seguir persiguiendo aquellos asesinatos que no han sido descubiertos. Tengo desde hace tiempo una apreciación sobre la política penitenciaria distinta probablemente a la mayoría, que pasaría por lo que acabas de decir, sobre el acercamiento o no de los presos. No sobre la excarcelación, sobre el acercamiento. A mi juicio, las medidas extraordinarias desaparecen cuando se provoca la situación extraordinaria y eso fortalece las democracias. Ahora bien, dicho eso, tengo que decir que siempre he defendido que eso solo lo podía hacer un gobierno que demostrara que habíamos derrotado a ETA. Es decir, que la medida era la consecuencia de la derrota, no del pacto con el nacionalismo vasco. Avisé también de esto, por cierto, cuando lo pudo hacer el PP. Dije, oiga, que esto no sea algo a cambio de, sino porque es algo evaluado, medido y reflexionado por el propio gobierno y como consecuencia de la derrota de la banda. Eso que dije con el PP tiene más valor ahora porque este gobierno es un gobierno en una minoría muy dramática y todo lo que haga estará afectado por el pecado original y nadie creerá que lo hace porque hemos derrotado, sino porque está condicionado por el nacionalismo vasco y eso no es bueno. Pero Julius, muy breve, por favor. ¿Eso es lo que le puede decir la oposición o eso es una suposición tuya, la de que esto es a cambio de alguna cosa y no por convicción? No, él dice el pecado original. Yo no sé lo que es. Lo que digo yo es que esto lo tenía que haber hecho un gobierno que quedara absolutamente claro que lo hacía convencido y porque habíamos ganado a la banda terrorista. Correcto. No que esté condicionado por supuestos o impresiones, sean ciertas o no. Vale. Los oyentes de la tarde os sumáis a este tiempo de análisis. Rose. Sí, en este caso apuntando al presidente de la Diputación de Valencia detenido por corrupción, otro más para la colección. Hay que ser duros y aplicar la misma medicina que al Partido Popular y a todos los partidos que salten en la corrupción. El señor Sánchez, por coherencia, debería dimitir. Vamos a ver. Le han detenido esta mañana a este señor. No lo digo por lo de Sánchez que deba dimitir. Le han detenido esta mañana. No ha habido ni sentencia, no ha habido ni juicio, no ha habido nada. Pues aquí ya están todos. Pero en fin, tiempo al tiempo, ¿no? No sé, me parece, ¿no? Sí. Más, Rosa. Por ejemplo, Jorge Rodríguez es su hombre de confianza, dicen por aquí, para sustituir a Chimo Puig, así que asumir responsabilidades políticas y a dimitir. Preguntan por aquí si habrá moción de censura por parte de Podemos. Oye, hay una muy bueno, me mandan un tuit ahora mismo, una frase de Rufián esta mañana en el Congreso, poniendo al PSC a caldo porque dice, comillas, nos han robado la alcaldía de Badalona con una moción de censura. Vaya. ¡Carambas! ¿Qué votó este el otro día? ¿Qué cosa? En fin, más, Rosa. Otra frase por aquí, sé fuerte, Pedro, sé fuerte. Carmen comenta, no seré yo quien defienda a ningún político, hay que aparcar el y tú más y quien la hace la debe pagar y ya no solo
es en Andalucía, ahora también en Valencia. No, en Valencia lleva mucho tiempo, lo que pasa es que casi siempre era el PP. Pues dicen por aquí, al PP les han echado por la corrupción, pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y una última pregunta, ¿hasta cuándo se ha de soportar la corrupción generalizada del PSOE y Compromís en Valencia? Bueno, ya veremos, habrá que demostrarlo todo como siempre. Nicolás, Julius, gracias a los dos. Buenas tardes. A ti, adiós.